Bueno, parte de algunas actividades que hago de investigación, me he dedicado a hacer farmacogenética y pues esta área a mí me pareció muy interesante, ya que de pronto trata de explicar algunas variaciones que tenemos en la respuesta a medicamentos en las personas, ¿no? En nuestros pacientes o a nosotros mismos. Entonces, hoy quiero compartir este tema para dar como una entrada o una visión un poquito diferente de cómo nosotros los farmacéuticos podríamos apoyar a los pacientes tratando pues de explicar estas fallas terapéuticas o estas respuestas no ideales que se esperan, ¿no? De los medicamentos. Y pues los medicamentos, este, pues siempre han sido herramientas que se utilizan para tratar enfermedades o síntomas de los pacientes, así como pues para paliar o para prevenir. Y pues les dotamos de ciertas bondades y pensamos que siempre nos van a hacer un beneficio. Sin embargo, en muchas de las ocasiones los medicamentos también nos causan algunos daños que pueden ir desde una reacción adversa, un efecto secundario, hasta la toxicidad. Y hemos estado observando a lo largo del tiempo pues que las personas respondemos de manera inadecuada o diferente a los medicamentos y bueno, existen diversos factores que nos van a ayudar a explicar esto. De ahí que surge la medicina personalizada, que de algunos años ha venido a tratar de aportar que cada persona tenga un tratamiento adecuado para sus necesidades fisiológicas, para sus patologías y para sus condiciones muy específicas de esa persona. Entre ellas, pues estamos tratando de manejar la parte genética que nos lleva pues a variaciones entre individuos. Entonces, la medicina personalizada pues pretende que cada paciente que reciba su medicación sea eficaz y que sea segura para él. Entonces, esto debido a la variabilidad individual, que bueno, en donde vemos que hay pacientes que tienen la misma enfermedad y que reciben el mismo tratamiento, pero que podemos tener opciones diferentes de respuesta. Por ejemplo, podemos tener un paciente que es el ideal, que representa un fármaco seguro y eficaz, pero puede ser que el fármaco sea no tóxico y no benéfico, es decir, que no le haga nada, o tenemos fármacos que pueden ser tóxicos sin que no produzcan algún beneficio, o aquellos fármacos que sean tóxicos, pero que también pueden tener un beneficio para el paciente. Entonces, esta variabilidad individual, pues, nos da la pauta para poder explicar qué es lo que está pasando con cada paciente, y entre ellos encontramos los diversos factores que podríamos clasificarlos entre aquellos que se refieren al medicamento, a su formulación o a la molécula en sí, aquellos que son parte del ambiente, que tiene que ver con la cronofarmacología, con la contaminación ambiental, etcétera, factores como las patologías alternas o las gravedades de la enfermedad u otras condiciones adyacentes a la enfermedad que tiene el paciente, y un factor individual en donde encontramos desde la edad, el sexo, el índice de masa corporal y un punto muy importante que es el factor genético. Entonces, la farmacogenética es un área de la farmacia que ya es una ciencia que nos permite estudiar la variación genética responsable de la respuesta a fármacos, es decir, nos ayuda a explicar o revisar cuáles son esos marcadores o esas moléculas que entre individuos se expresan diferente y que al momento de administrar un medicamento pueden producir estas alteraciones. Y entonces hablamos, bueno, más adelante les voy a explicar qué tipos de farmacogenes tenemos, pero hablamos de que la farmacogenética explica las variaciones en los genes que se encargan de expresar proteínas o enzimas
que metabolizan o transportan medicamentos. Ese es en sí el área de la farmacogenética. Y se conoce datos de farmacogenéticos, variaciones estos desde del año 510 a.C., que fue observado por Pitágoras en personas que consumían habas y que presentaban ciertas alteraciones o respuestas diferentes. Y bueno, a través de los años pues se han registrado diferentes eventos de estudio. A la par tenemos la farmacogenómica, que es una ciencia que estudia el resultado en el genoma de un organismo y su respuesta a un fármaco específico. Pareciera ser lo mismo, pero en sí la farmacogenómica se ocupa más de buscar blancos terapéuticos que intervengan en alguna una vía de señalización, ya sea de una enfermedad, para poder modificar esa vía de señalización y que no se genere pues la enfermedad en sí. Y como un concepto que podríamos tener presente para poder explicar la farmacogenética, pues es la variabilidad genética de los individuos, da por la diversidad en las frecuencias de los genes, en donde vemos que entre chinos, mexicanos, portugueses, pues tendremos un gen que se expresa de manera diferente. Y también tendremos las mutaciones, que son la causa fundamental de la variabilidad genética, pero estos son alterados por la reproducción sexual y la deriva genética. También se da, bueno, por cómo se mueven las poblaciones, cómo van cambiando de lugar o se van interactuando. Entonces, esta variabilidad genética se puede dar o se da a diferentes niveles en cuanto a la composición genética, y entonces hablamos de unas variaciones que se llaman SNP, o que las abreviamos como SNP, que es polimorfismo de nucleótido simple, o ahora dicho como variaciones en un solo nucleótido. Entonces, estas variaciones en una secuencia nos puede dar la expresión de una enzima o de un transportador, de una proteína en sí, diferente. Y la característica de estas variaciones es que se presentan o se pueden presentar en uno por cada 600 a 800 bases. Y los polimorfismos se presentan en el 1% de la población, y entonces en cuanto a medicamentos vamos a tener que un polimorfismo presente en una población puede dar a una susceptibilidad a la enfermedad, o una resistencia a fármaco, o a una protección a la enfermedad, o a un individuo que metabolice diferente, ya sea lento o rápido, un medicamento. Hay diferentes farmacogenes, se conocen aquellos que afectan la farmacocinética de los medicamentos, los que afectan la farmacodinamia, aquellos que modifican la enfermedad, los genes que desencadenan procesos neoplásicos, o los farmacomiméticos. Entonces, en cuanto a farmacocinéticos, vamos a tener que hay farmacogenes que expresan enzimas metabolizadoras diferentes, o los transportadores de fármacos. En cuanto a farmacodinamia, aquellos que expresan transportadores o receptores, en los que modifican la enfermedad, los de canales iónicos o enzimas, y en genes de procesos neoplásicos, los que son marcadores. En el proyecto PharmaGKB, está aquí la liga por si a alguien le interesa conocerlo, se han detectado 284 genes que tienen que ver con la farmacocinética de medicamentos, 771 genes que tienen que ver con la farmacodinamia, y 68 very important polimorfismos, que estos son los más relevantes y que en realidad tienen significancia clínica con relación a los medicamentos, o a la farmacocinética o a la farmacodinamia de los medicamentos. En cuanto a la farmacocinética, los más estudiados han sido las enzimas metabolizadoras de fármacos, que hay en fase 1 y fase 2.
de los que más estudios hay o más reportes, pues son los de fase 1 que pertenecen al complejo de enzimas del citocromo P450 y que se ha visto que pueden afectar el metabolismo y por lo tanto la depuración total del fármaco, así como pues parte de la distribución o el transporte de algunos fármacos. Entonces, estas son las enzimas que más estudiaron, pero que también para ciertos medicamentos no son, clínicamente no son importantes, porque ya al momento de hacer una asociación con su farmacocinética, pues resulta que no dan una significancia, que ahorita vamos a ver un ejemplo. Las consecuencias del polimorfismo genético, pues en el caso de los metabolismos de fármacos, es que podríamos tener efectos farmacológicos aumentados, podría presentar acciones fármaco-fármaco exacerbadas, podríamos tener un efecto inhibido o una falta de activación de profármacos, por ejemplo el tropidroguel, que podrían presentarse algunas reacciones adversas o efectos colaterales a medicamentos. Se puede aumentar o producir una toxicidad al fármaco en el caso de individuos que tienen deficiencia en la expresión de la enzima. También podríamos tener rutas alternas de metabolismo de fármacos que el organismo pues va a tomarlas porque él necesita eliminar el medicamento, ¿no? Aquí en algún momento se establecieron algunos fenotipos metabolizadores. Los fenotipos metabolizadores es una clasificación de los individuos para saber cómo es su expresión en genotipo y cómo es el fenotipo y en sí netamente cómo se esperaría que fuera la respuesta del medicamento. Entonces, se establecieron 4, que para algunos genes ahora solo son 3, y bueno, depende de la nomenclatura, pero más o menos se pueden denominar así. El eficiente o el rápido, que sería el que se espera que todos los individuos tengamos, que es el normal, tendríamos una composición de genotipo de 2 alelos que tienen actividad normal, o que puede ser un alelo que tiene actividad normal y otro alelo que tiene actividad reducida. Y podríamos también, en este caso, el perfil de concentraciones que esperamos es que se mantenga dentro de la ventana terapéutica. En el caso de los ultra rápidos o extensivos, podría ser que para un genotipo tenga un alelo duplicado, triplicado pues, tenga los 2 alelos que se supone que tenemos, más 1 por la expresión que lleva a cabo, se duplica, o que en su secuencia tenga un polimorfismo que haga que se exprese mayormente la enzima. Entonces, para estos individuos esperaríamos que sus concentraciones plasmáticas estén disminuidas debido a que por la producción excesiva de enzima van a metabolizar más rápido el fármaco y por lo tanto vamos a tener menor concentración. Entonces estos individuos no responderían al tratamiento. En el caso de los intermedios, que para algunos vías metabólicas se pueden incluir en el grupo de los eficientes, bueno, si los separamos, podríamos tener a individuos con un alelo que está sin actividad, que está aquí marcado con verde más fuerte, y podría tener otro alelo normal o un alelo con actividad reducida. Entonces, estos individuos, las concentraciones se aumentan ligeramente y, bueno, no generamos un efecto tóxico, pero sí podríamos generar acumulación del fármaco, porque como se va a ir aumentando la concentración, entonces a lo largo del tiempo sí podría haber toxicidad. Y en los lentos o pobres son aquellos individuos que tienen 2 alelos sin actividad y por lo tanto la expresión de la enzima está limitada, no se metaboliza el fármaco y ¿qué pasa? Bueno, se aumenta significativamente la concentración plasmática
y podríamos ya llegar a niveles tóxicos. Esto sobre todo va a ser para las enzimas que metabolizan fármacos. En el caso de los transportadores o los receptores, allí en este caso pues no tendríamos esta clasificación de fenotipos metabolizadores, pero sí para aquellos enzimas que tienen que ver con el metabolismo de fármacos. Entonces, en algún tiempo, pues vamos a regresar un poquito, se dijo que si nosotros predecíamos el genotipo, es decir, con una prueba de genotipado para un paciente, identificando los alelos funcionales o no funcionales, podríamos establecer un genotipo para ese paciente y entonces podríamos predecir la respuesta. Pero a lo largo del tiempo, donde se han hecho los diversos estudios, hemos visto que esa correlación realmente a veces no se da, porque los médicos pueden tener diferentes vías metabólicas en donde tendríamos que incluir, por ejemplo, las enzimas metabolizadoras o los transportadores, o que hay otras condiciones como la forma en como que se medicamentos con los que se está administrando el tratamiento. Entonces, esta correlación de genotipo-fenotipo, pues en sí de pronto ya no nos es tan funcional para poder predecir cómo va a responder un paciente al medicamento. Para algunos fármacos sí, porque tiene una vía de señalización y de metabolismo bien definida. En esos casos sí se ha encontrado significancia clínica y esa asociación. Por ejemplo, el clopidogrel sí está bien estudiado y sí podríamos predecir que hay un genotipo específico y que el paciente no, si tiene ese genotipo, no va a responder. Otro ejemplo es un estudio que les voy a presentar un poquito más adelante que yo he estado realizando, en donde la vía metabólica para 5-fluorouracilo, bueno, la vía de síntesis para 5-fluorouracilo está bien definida y ahí sí podríamos suponer un genotipo y predecir la respuesta del fenotipo en ese paciente. Entonces, en diversas patologías, la respuesta terapéutica a fármacos es frecuente y podríamos ver, por ejemplo, cuando si un paciente que tiene el genotipo pobre no responde, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de asma, tendríamos fármacos como los agonistas beta-2 adrenérgicos, en donde hay personas o genotipos pobres o fenotipos en donde se ha estimado una tasa de que no responden entre el 40 y 75%. Por ejemplo, en diabetes, las sulfonilureas, en la hiperlipidemia, las estatinas, que también ha sido uno de los marcadores que yo he estudiado, en donde he encontrado variaciones polimórficas, bueno, las frecuencias entre poblaciones. Y entonces, como les decía, para algunos fármacos sí tiene relevancia y para otros pues no se ha encontrado esa asociación realmente del genotipo con el fenotipo. Entonces, ¿qué objetivos tiene la farmacogenética? Bueno, hacer farmacogenética nos permite seleccionar a pacientes que podían responder de manera adecuada o no a un fármaco determinado antes de que se prescriba. También nos va a permitir seleccionar un medicamento adecuado para un determinado paciente, previniendo, 1, reacciones adversas, 2, las interacciones, o 3, que responda adecuadamente, ¿no? También nos permite seleccionar la dosis adecuada para un paciente, de acuerdo a su perfil, si es un fenotipo metabolizador lento, rápido. Entonces, por ejemplo, si es un metabolizador pobre, pues en ese paciente tendríamos que considerar una disminución de la dosis. O si es un metabolizador ultra rápido, tendríamos que considerar un aumento de la dosis. Entonces, en conclusión, la farmacogenética nos ayuda
a seleccionar el fármaco correcto a la dosis correcta para el paciente indicado y determinar a priori la eficacia y tolerancia de los medicamentos para cada paciente. ¿Qué ventajas podríamos tener haciendo estudios de farmacogenética? Pues tendríamos una herramienta para personalizar tratamientos farmacológicos de acuerdo al genotipo de cada paciente. Podríamos optimizar la respuesta terapéutica, acortar los tiempos de tratamientos, ya que es muy dado que a veces el paciente no responde, cambiamos la dosis de manera empírica, posiblemente tendremos que cambiar el tratamiento o hacer otras modificaciones, y entonces pues se alarga, ¿no?, el tratamiento del paciente y por lo tanto la estancia hospitalaria, si estamos hablando de un paciente en un hospital. Podríamos reducir la toxicidad y la mortalidad por reacciones adversas a los medicamentos y también debido a interacciones entre medicamentos que se dan a niveles de farmacogénesis, que expresan proteínas o enzimas que metabolizan fármacos o que transportan. Podríamos entonces reducir los costes económicos por medicaciones ineficaces o por la presencia de reacciones adversas que se tienen que tratar en los pacientes. Y en sí, pues optimizar la salud y el bienestar y la calidad de vida de los pacientes. Y pues el costo de medicamentos ineficaces, pero el costo del gasto público se podría reducir. Y obviamente la muerte. Los métodos para estudiar farmacogenética, pues ya hablamos de dos, del genotipo y del fenotipo. En sí, pues la idea es estudiar el genotipo para predecir el fenotipo, como les venía diciendo anteriormente. Entonces, podríamos usar técnicas de biología molecular como la PCR, como el tiempo real, que es como el que más se utiliza, y pues el más nuevo, que es microarreglos. Entonces estos microarreglos nos podrían, en un chip y en una sola corrida, por así decirlo, podríamos identificar muchos miles de genes y a partir de ahí pues establecer genotipos para cada uno de los genes que se estudian y predecir la respuesta de nuestros pacientes. Y bueno, actualmente hay algunas empresas, algunos laboratorios. Aquí en México yo he visto como 3 que pueden hacer este tipo de estudios de farmacogenética si a alguien le interesa, y sobre todo en medicamentos que son, por ejemplo, los que tienen una ventana terapéutica estrecha, aquellos que su metabolismo es complejo, o que entre individuos dan mucha variabilidad y tiene que ver con la parte de la genética del individuo. Entonces, en esos fármacos se podría implementar estos estudios de farmacogenética para poder predecir qué respuesta esperaríamos en ese paciente y tomar decisiones clínicas importantes, como en el ejemplo que les dije de clopidogrel, que sí está bien delimitado y que un cambio en la concentración del clopidogrel es un profármaco, es un cambio en la concentración del metabolito, pues nos puede llevar a ineficacia, nos puede llevar a toxicidad. Por ejemplo, en eso pues es importante. Entonces ya hay ciertos medicamentos que sí que están como en una lista en la que podríamos hacer su perfil genético para poder predecir la respuesta de ese medicamento. En ese sentido, bueno, nosotros hemos realizado algunos estudios. En mi trabajo de doctorado, pues estudiamos la asociación del CYP12-19 y CYP3A4, que son enzimas metabolizadoras de fármacos, en la vía de metabolismo de omeprazol. El estudio se hizo en niños, administrando omeprazol para poder estimar si había o no asociación del fenotipo con el genotipo. Entonces se le administró a los pacientes omeprazol, no eran pacientes, a los voluntarios niños, una dosis de omeprazol, se tomó una muestra de sangre y se cuantificó omeprazol,
el fármaco como tal y dos de sus metabolitos, en este caso de las dos vías principales metabólicas del omeprazol, que es eh, el metabolito 5-hidroxiomeprazol y el metabolito sulfonomeprazol. Sus vías metabólicas es el CYP12A19 y el CYP3A4. Para omeprazol es un fármaco sonda que ya se había estudiado, es decir, es un fármaco que ya estaba como bien delimitadas sus vías metabólicas y los metabolitos que se forman, y de esta forma nos permite hacer la caracterización de los fenotipos metabolizadores. Esto se hace a partir de las concentraciones plasmáticas del metabolito y del fármaco, y se establece el ratio metabólico, que es la relación del logaritmo de base 10 de las concentraciones. Entonces, esto, manejo de histogramas, nos permite perfilar los grupos de metabolizadores. A partir de ciertos valores se estiman los rápidos, los eficientes y los pobres, y podríamos ver cómo se comporta cada individuo y asociarlo con el genotipo, como lo vemos aquí, los diferentes genotipos para este gen, que es el CYP12A19, y entonces hacer la asociación. Estos son la distribución que encontramos para el CYP12A19 y estos son para el 3A. Observamos que la mayoría de los individuos que estudiamos pues caían en metabolizadores normales, por así decirlo, o eficientes. Y los extremos, pues aunque sí tuvimos los genotipos que expresaban a un fenotipo, que podían expresar a un fenotipo rápido, pues en cuanto al fenotipo, la cuantificación no nos daba ese genotipo, bueno, esa expresión como tal, es decir, un individuo que tenía esta combinación 17-17 que representa un genotipo que expresa un metabolismo rápido, no tenía el fenotipo como tal por la relación de concentraciones. Entonces, pues al final nuestra conclusión es que no encontramos asociación entre el fenotipo y genotipo, que fue similar a lo que ya habían reportado otros pacientes, otros estudios. Esto, al final, entre los estudios que se han hecho de farmacogenética con el fenotipo metabolizador, pues nos lleva a esta parte de concluir que los medicamentos pues tienen otras variables que van a hacer que respondan diferentes los pacientes, que cambien sus concentraciones y que pueden tener, como aquí lo ven en omeprazol, otras rutas metabólicas, ¿no? En este caso sí son dos enzimas, pero se ha identificado que sí, 2D6, que es otra enzima, también puede producir un metabolito de omeprazol. Entonces, es un poco difícil poder interaccionar todas las rutas metabólicas para el fármaco y decir si hay una asociación del genotipo y el fenotipo. Un estudio que quiero presentarles que no se ha publicado, pero que nos lleva pues a decir qué tan importante podría ser hacer estudios de farmacogenética para cierto grupo de medicamentos, es nosotros estudiamos polimorfismos del gen timidato sintasa, el cual tiene que ver con el metabolismo de 5-fluoracilo, el cual pues se utiliza como un tratamiento para pacientes con cáncer, y lo que hace el 5-fluoracilo es inhibir la acción de la enzima timidato sintasa. Entonces se ha identificado que el gen, que también tiene el mismo nombre, bueno, se llama TIMS, tiene diversos polimorfismos, en los cuales la presencia de estos polimorfismos pueden llevar a una buena respuesta con el antitumoral o a una pobre respuesta del antitumoral. Entonces, los individuos que tienen la repetición en serie en triple de un polimorfismo, que ahorita les muestro. Bueno, este es el gen en sí del TIMS, y tenemos 3 polimorfismos, uno en tándem, que es en la región 5-UTR, y dentro de esa región tenemos un polimorfismo de nucleótido simple. Entonces,
El que más se ha asociado pues es el polimorfismo en tándem y el polimorfismo. Y hay otro polimorfismo en la región 3' UTR, que es 6 pares de bases, una deleción e inserción de 6 pares de bases. Entonces, por ejemplo, aquí los individuos normales tienen 2R, o son repeticiones dobles, pero los que tienen 3 repeticiones en dobles, ¿qué hace? Que la función de la enzima nos dé expresiones bajas, medias o altas, y entonces esto va a hacer que la expresión del gen sea baja, media o alta, y la actividad de la enzima sea normal, media o baja, y por lo tanto, ¿qué esperamos en la respuesta clínica? Un individuo que tenga una actividad de la enzima normal, pues la respuesta es adecuada, pero si el individuo tiene una respuesta media, una expresión media, entonces la respuesta clínica es media, es decir, el fármaco va a responder medianamente, pero si encontramos esta expresión que es alta, de la expresión de esta repetición triple, y la combinación del SNP, del cambio en la secuencia de G por C, entonces ese paciente va a tener respuesta baja. ¿Y qué va a pasar? Que cuando se administre el medicamento, el paciente no responda, y entonces en los pacientes con cáncer es crítico porque va a evolucionar el cáncer, y entonces el medicamento realmente no está siendo efectivo. En esos pacientes tendríamos que modificar el tipo de fármaco, porque el 5-fluoracil lo utiliza esa vía, entonces ya no tendría sentido. Tendrían que utilizar otro tipo de antineoplásico. Y hice una revisión en cuanto ahora pues con lo de COVID y la farmacogenética. Entonces, en sí no hay estudios específicos con COVID, pero sí se hizo como la revisión de los fármacos que se utilizaron para tratar COVID, cuáles serían los marcadores relacionados con la farmacogenética y qué tenemos que hacer para mejorar pues la respuesta, ¿no? Entonces solo acoté aquí algunos de los que se encontraron como significativos para ciertos marcadores y que nos podrían dar o ineficacia terapéutica o reacciones adversas importantes. Entonces aquí en la tablita lo que ven en moradito es aquellos que se asociaron con ineficacia, y lo que es en rojo serían lo que se asoció con reacciones adversas. Entonces, en el caso de la cloroquina o la hidroxicloroquina, es un medicamento que ya se usaba para la malaria, pero que se implementó para tratar COVID, pues hay varios marcadores o genes involucrados, y en este caso, pues de los críticos es que la glucosa 6-fosfato producía hemólisis y así sucesivamente, ¿no? Y de aquí solo quiero acotar 2 marcadores, los que tengo marcados aquí con este símbolo, que es el ABCB1 y el SLCO1B1. Entonces, el ABCB1 es un transportador, es un gen que expresa transportadores de fármacos, algunos antibióticos, en este caso acitromicina, pero también transporta algunos fármacos que se usan para el tratamiento de epilepsias y otros. Estos porque nosotros hemos estudiado la variación genética, es decir, la distribución genética de este gen para algunos polimorfismos que son importantes o que se han encontrado con significancia clínica y que se presentan en la población mexicana con variaciones. Y entonces nosotros estudiamos la distribución de frecuencias de este marcador, de este gen, en poblaciones mestizas y en poblaciones indígenas. Y pues hemos encontrado
que sobre todo en indígenas, en ciertas poblaciones indígenas, encontramos una variabilidad donde hay una tasa alta del gen que muestra significancia clínica y que predispone a reacciones adversas o a ineficacia terapéutica. Igual para el de estatinas, que está por publicar este artículo, que es el transportador de estatinas, que es pero que tiene que ver con varios fármacos, es un transportador. Entonces, también encontramos frecuencias importantes en población, sobre todo en algunas indígenas, también en algunos mestizos del país, pero sobre todo en indígenas se ha encontrado pues esta variabilidad. Entonces, bueno, a nosotros nos invita a hacer estudios en estas poblaciones de indígenas que en México pues tenemos varias poblaciones grandes todavía de indígenas y que no tenemos información para poder predecir cómo podrían responder estos medicamentos. Y bueno, esta es mi última diapositiva. Quedo a sus órdenes para cualquier duda, comentario.